Sistemas clasificatorios de las variables psicofisiológicas. Los dos tipos de medidas psicofisiológicas están clasificados conforme a ciertos criterios. Primero, las que consideran las características propias de la señal que emiten y que para ello además consideran un tipo de instrumento específico para obtener su medición. Algunas deben ser sometidas, según este criterio, a un proceso de transducción. Por lo tanto, tenemos señales bioeléctricas y fisiológicas o biológicas. Las señales bioeléctricas tienen su origen en los fenómenos eléctricos existentes en las membranas celulares y su captación se realiza mediante electrodos. En las señales físicas, la captación se realiza mediante transductores o sensores que las convierten en eléctricas. Las señales bioeléctricas directas, para su medición recurren, de acuerdo a sus características, a instrumentos como electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma, electrogastrograma y el potencial dérmico. Las señales bioeléctricas transducidas, que de acuerdo a Carboles y Buela, para su medición, atendiendo a su naturaleza, utiliza técnicas como la resistencia dérmica, la conductancia dérmica, la impedancia dérmica, la admitancia dérmica, el pletismograma de impedancia, la neumografía de impedancia y el reoencefalograma. Las señales biológicas físicas, que para la medición utilizan referentes como la temperatura, volumen plastimográfico, el movimiento, la motilidad gástrica, la presión sanguínea y el flujo sanguíneo. Cabe mencionar que según Carboles y Buela, que para esta primera clasificación establece un separatismo entre lo psicológico y lo fisiológico, por lo que en su esencia se encuentra alejada del objeto de estudio de la psicofisiología, que es entender y determinar aquellos procesos fisiológicos que subyacen en el contenido de diferentes tipos de respuestas o comportamientos. El segundo criterio clasificatorio de las variables psicofisiológicas utiliza como referencia los sistemas orgánicos de naturaleza psicofisiológica. Estas son el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. El sistema nervioso somático. Aquí intervienen el sistema biológico músculo-esquelético, entre las que se encuentran la actividad electromiográfica. Para detectar esta se requiere el registro de la actividad eléctrica que se presenta anticipadamente en un movimiento muscular, la cual es originada desde las células motoras por un disparo en los potenciales de acción. El producto es un registro electromiográfico o electromiograma. La actividad electrooculográfica. Esta medida considera tanto la fijación de la visión de un objeto como los cambios de la misma, el seguimiento de un objeto en movimiento, además de la rotación de ojos mientras se parpadea. Para registrar esta actividad existen métodos no eléctricos y el método fotoeléctrico. La electrooculografía es un método eléctrico en el que se registra la diferencia del potencial entre la parte anterior y la posterior del ojo, conocido como el potencial córneo retiniano. La actividad respiratoria. En esta medida se consideran dos variables fundamentales que son el volumen de la respiración y la tasa respiratoria, con los que generalmente se obtiene un promedio del volumen de aire que se inspira durante un minuto. Por tratarse de una medida meramente física con implicaciones psicológicas, es necesario someterlas a un tipo de transducción. Del sistema nervioso autónomo. De la dinámica entre el sistema nervioso simpático y parasimpático se producen efectos como actividad cardiovascular. La función del sistema cardiovascular es la de suministrar sangre a los tejidos, proporcionar nutrientes para el metabolismo y eliminar productos de desecho celular. Los métodos para obtener medidas desde esta actividad son tasa cardíaca, que puede ser obtenida por la electrocardiografía o la plastimografía de pulso, la presión sanguínea y el flujo sanguíneo. Para la actividad electrodérmica, la actividad electrodérmica de un organismo es la facilitación u oposición diferencial al paso de la corriente eléctrica o incluso su generación puede ser medida a través de dos tipos de registro, monopolar y bipolar. Los métodos para obtener medidas desde esta actividad son la temperatura corporal. Esta medida es posible obtenerla de manera directa por medio de un termómetro o de manera indirecta por medio de un termistor o termopar. La actividad sexual, por medio de plastimografía de pene y vagina. La actividad pupilográfica, actividad gastrointestinal, tanto de la motilidad gástrica como la acidez estomacal, representan las dos medidas principales de la actividad que también presenta grandes asociaciones con las respuestas emocionales.
la actividad salivar, la actividad de sudoración. La técnica más conocida para obtener una medida de esta actividad es la cámara de Roy, que se trata de un dispositivo que debe ser fijado a la piel con el cual es posible determinar los cambios en la humedad de la misma. Actividades del sistema nervioso central. Está enfocada en la actividad bioeléctrica cerebral y para su estudio y comprensión se divide en actividad cerebral espontánea y evocada. La actividad espontánea puede ser registrada a través de las técnicas electroencefalográficas que detectan potenciales eléctricos producidos por las neuronas corticales durante su actividad. El electroencefalograma es obtenido a través de electrodos externos fijados al cuero cabelludo. Para el registro de los potenciales evocados, se debe tener en cuenta que hay diversos factores que pueden afectar a los parámetros o a la morfología del trazado del potencial evocado. Finalmente, las medidas psicofisiológicas se utilizan a menudo para estudiar las respuestas de los mecanismos de la atención y las emociones de los estímulos. Conceptos y problemas relacionados con la evaluación psicofisiológica. La teoría e investigación de la psicología de la emoción ha recibido considerable atención desde la psicofisiología en la última década. Las emociones muestran correlatos psicofisiológicos que aún no son comprendidos del todo. Hasta el momento, los problemas con la evaluación psicofisiológica en relación con la emoción han sido reportados con técnicas de neuroimagen, específicamente con la técnica de resonancia magnética funcional. Habitualmente se entiende por emoción una experiencia multidimensional con al menos 3 sistemas de respuesta: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Una de las funciones más importantes de la emoción es la de preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta hacia un objetivo determinado. La importancia de las variables arranca de que la emoción es fisiológica adaptativa, a consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos producidos por un determinado evento en zonas encefálicas específicas. En el caso de que no existan reacción somática, la consecuencia principal sería la inexistencia de alguna reacción afectiva. Además, las emociones similares se caracterizan por un patrón visceral y fisiológico similar. Telemetría y aparatos. Los diferentes tipos de medidas psicofisiológicas son clasificados de acuerdo a 2 criterios. El primero de ellos considera las características propias de la señal. Otra característica que distingue esta clasificación es que toma en cuenta el tipo de instrumento adecuado para su medición. Determinadas medidas psicofisiológicas clasificadas de acuerdo a este criterio deben ser sometidas a un proceso de transducción. Cabe mencionar que esta primera clasificación establece un separatismo entre lo psicológico y lo fisiológico, por lo que en su esencia se encuentra alejada del objetivo de estudio de la fisiológica, que es entender y determinar aquellos procesos fisiológicos que subyacen en el contenido de diferentes tipos de respuestas o comportamientos. Las categorías analíticas empleadas dentro de la psicología de las emociones fueron fisiológico adaptativo, que en la evaluación por sistema clasificatorio en totalidad se trabajó con señales bioeléctricas directas entre electroencefalograma y electromiograma para dar a conocer cambios en las evaluaciones corticales y musculares ante situaciones experimentales y no experimentales. Registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. La importancia de los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual surge con Aguado, el cual define a la emoción como disparador de la conducta, la cual es consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos producidos por un determinado evento. El postulado principal de los modelos psicofisiológicos se derivan de la hipótesis de Anderson y Kettler, la cual presupone que cada reacción emocional se podría identificar por un patrón fisiológico diferenciado. En los siguientes ejemplos podemos ver cómo se realizan registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. En el primer ejemplo se realizó el registro psicofisiológico
de las emociones por medio de un electroencefalograma. En el estudio se realizó la evaluación de las regiones temporales y frontales y de cómo estas son encargadas del procesamiento de situaciones sociales y morales, por lo cual se presentaron 270 fotografías, cuales se dividían en fotografías con estímulos desagradables sin contenido moral. El otro tanto eran fotografías desagradables con contenido moral y neutral. Estas fueron agrupadas en 45 secuencias, cada una con 6 fotografías presentadas al azar. Cada estímulo tuvo una presentación de 1.5 segundos con un intervalo interestímulo de 1 segundo y un SOA total de 3 segundos. Mientras el sujeto observaba las imágenes, se adquirió la actividad eléctrica cerebral para posteriormente obtener los potenciales relacionados al procesamiento emocional. En el siguiente ejemplo se realizó un registro psicofisiológico y los efectos de la música mediante un electromiograma, el cual realiza la evaluación de la actividad del sistema nervioso autónomo. Para esto se tuvieron que seguir algunos pasos. Primero se eligió la música en función a la velocidad. Posteriormente se midieron los golpes por minuto de más de 6.700 piezas y al final se realizó la medición de la temperatura periférica en las etapas de línea base. Asimismo se aplicó el cuestionario de antecedentes musicales y la entrevista psiquiátrica mini sobre su estado de salud mental para descartar alguna psicopatología, daño neurológico o alteraciones debido a lesiones, enfermedades o consumo de fármacos y otras sustancias. A los participantes se les presentó un estresor, el cual era hacer una serie de operaciones matemáticas y con esto sería evaluado su desempeño, como los aciertos y los errores, y después se discutiría con ellos sus aciertos y errores. Esta investigación es un ejemplo que integra la telemetría en señales bioeléctricas del electromiograma y describe el tipo de registro psicofisiológico a través de diversas fases y la evaluación conductual emocional de la música ante estresores. El siguiente ejemplo fue un registro psicofisiológico en reclusos violentos. Para esto se utilizó un electroencefalograma cuantitativo donde se realizaba la medición de las potencias absoluta, relativa, media y la coherencia interhemisférica. Esta es una herramienta no invasiva y de bajo costo, donde se registran las alteraciones de la actividad eléctrica cerebral. En los reclusos violentos se han encontrado y se han realizado investigaciones, las cuales han dado a conocer una alteración en zonas próximo, frontal y temporal. Se elaboraron 2 grupos, uno de control y uno experimental. El grupo control fueron citados por separado para ser entrevistados y posteriormente mediante pruebas neuropsicológicas descartar alguna patología. Lo mismo sucedió con el grupo control. Al final se contrastaron los resultados de cada uno de los grupos. El siguiente ejemplo es un registro psicofisiológico en mujeres con cáncer de mama. Aquí se utilizó un electromiograma y una electrodermografía. Los pasos que se siguieron fue la elaboración de una línea base o inicial de respuestas fisiológicas. Después se sometió a un estrés cognitivo, es decir, un cálculo mental. Y por último se registraron las respuestas fisiológicas. Poco después se observó una fase de recuperación al término de la situación estresante y esto fue registrado por los aparatos psicofisiológicos. La evaluación se realizó por medio de la escala de estrés percibido, el cual es un instrumento que evalúa 14 ítems al grado de que las situaciones de la vida que se perciben como estresantes en un periodo de un mes. Asimismo, se aplicó también el European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life para conocer la calidad de vida de las mujeres. A través de estas 2 escalas se puede tener un registro de evaluación conductual y emocional de las mujeres. De acuerdo con estudios recientes e investigaciones sobre la psicofisiología y las emociones, se han encontrado diversas relaciones. Por ejemplo, en lo que se refiere a la frecuencia cardíaca, las emociones negativas como el estrés
producen incrementos mayores en las mismas que las positivas, tales como la alegría. Pero si analizamos la diferencia entre las propias emociones negativas, las reacciones de ira, miedo y tristeza suelen presentar incremento en la frecuencia cardíaca, a diferencia de asco. Por otra parte, las circunstancias también son significativos. Entre las emociones negativas se suelen manifestar incrementos más elevados de la frecuencia cardíaca, a diferencia de emociones positivas, tal como la alegría, la cual produce variaciones mínimas a dicha emoción. Por último, en cuanto a la temperatura digital, la ira es la que suele generar incrementos más elevados, mientras que el miedo se caracteriza por un descenso en esta respuesta. Procedimientos técnicos del biofeedback. El procedimiento técnico biofeedback implica cualquier técnica en la que se utilice instrumentación para prever información inmediata, precisa y directa de las funciones glandular y visceral. Principalmente se relaciona con la psicología del aprendizaje, dado que el aprendizaje y el control de algunas funciones fisiológicas facilitan la percepción y el control voluntario de estas. Asimismo, la instrumentación se vuelve innecesaria dado que se considera como un condicionamiento del sistema nervioso. Asimismo, es auxiliar en la psicoterapia. El objetivo principal es conseguir el control voluntariado de la respuesta fisiológica ante una situación específica, mientras que el objetivo final es resolver un problema y prevenir su aparición. Al ser auxiliar de la psicoterapia, ayuda a que la persona es capaz de poner en práctica el control en los dolores de cabeza, tartamudeo, estrés, alteraciones cardiovasculares y la ansiedad, entendiendo, y el objetivo final es resolver el problema. Los efectos del entrenamiento en biofeedback no solo se centran en la respuesta fisiológica. Para Torres y Vélez se consideran tres aspectos asociados al uso del biofeedback, los cuales son el control de la variable fisiológica mediante condicionamiento. Este es el elemento o factor específico del entrenamiento en biofeedback. El segundo es los posibles cambios generados por el control adquirido sobre esa respuesta fisiológica. Esto quiere decir que el control de la variable fisiológica puede producir a su vez efectos sobre otras conductas fisiológicas, cognitivas o motoras. Y por último, los efectos producidos por el entrenamiento en biofeedback. La experiencia del entrenamiento en biofeedback implica una medición de los procesos cognitivos, tales como pueden ser el pensamiento, la imaginación, la planeación, la anticipación y las estrategias de solución a los problemas. En los últimos años se ha considerado como parte del modelo cibernético, el cual es un modelo homeostático enfocado al estudio de mecanismos de control y comunicación entre lo biológico y lo social, como un sistema de autorregulación. Un claro ejemplo es el trabajo realizado por Torres, el cual consiguió resultados similares en la reducción de dolores de cabeza con biofeedback específico y terapia conductivo-conductual. En el caso de la terapia cognitivo-conductual, los pacientes aprendieron a controlar la respuesta de la tensión muscular frontal. Esto nos da a entender que el área de aplicación de la psicofisiología implica el condicionamiento de las respuestas fisiológicas para ejercer control sobre ellas y de esta forma tener nuevas estrategias de afrontamiento. Aplicaciones clínicas de la psicofisiología de las emociones. Ayuda a comprender cómo aparecen ciertas alteraciones fisiológicas ante algún trastorno emocional como la ansiedad, depresión o un trastorno bipolar. Comprender la relación mente y cuerpo en las emociones contribuye a la psicología en casos de trastornos emocionales y o en situaciones de urgencia como asaltos y violencia en los que puede estar involucrado algún paciente. En los trastornos de ansiedad, se ha demostrado que la música tiene componentes de relajación muscular. La música tiene la capacidad de modificar el autorreporte del sistema nervioso autónomo, mismos que integran al componente cognitivo del estrés y la relajación. En los trastornos de personalidad, se ha demostrado en algunos estudios que hay una conectividad funcional anormal en psicópatas mediante la actividad eléctrica cerebral. En el caso de la psicopatología,
se ha asociado a cambios estructurales y funcionales del cerebro en zonas conectadas a funciones como procesamiento emocional, toma de decisiones y la inhibición conductual, entre otras. Y por último, las aplicaciones clínicas en áreas de intervención de consulta externa de las unidades hospitalarias. En estas mismas, se trata de aclarar si la respuesta del estrés se modifica por el momento de la enfermedad, como el recién diagnóstico, así como la presencia de una enfermedad comórbida, como es el síndrome metabólico. Mediante las aplicaciones técnicas, se hace el uso de estrategias de afrontamiento cognitivo para mantener una adecuada salud mental y mejorar la adaptación en el proceso salud-enfermedad. La ciencia ha tenido siempre fama de ser neutral con respecto a los estudios sociales que realiza. Sin embargo, recientes estudios de investigaciones feministas que se han realizado en los últimos 20 años han desvelado el androcentrismo subyacente en muchos supuestos fundamentales de las ciencias humanas y sociales. Por lo que la pregunta que debemos responder es, ¿puede haber sexismo en las ciencias experimentales? La incursión del feminismo en las llamadas ciencias duras se caracteriza por 4 etapas que intentan evidenciar los factores sociales, políticos y psicológicos que han tenido repercusiones sexistas en la producción de la ciencia. Entonces, si es un hecho que el sexismo ha llegado a tales alcances, ¿qué nos brinda la perspectiva feminista y por qué es importante? Bueno, se podría decir que en primer lugar, logra evidenciar las dicotomías existentes en la estructura de las ciencias y sociedades modernas, así como proporcionar una visión del mundo dividido en infinidad de estas dicotomías, sean estas conceptuales o sociales, haciéndonos examinar sus raíces, dinámicas y consecuencias entre asociaciones y disociaciones que construyen el sistema género-ciencia. ¿Y cómo es que tales construcciones nos afectan? Pues esto afecta tanto a hombres como mujeres, aunque no lo crean, ampliando así nuestra comprensión de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia, pretendiendo regresarle a la ciencia su actividad profundamente personal y social. Y bueno, ¿para qué se intenta lograr todo esto? Pues bien, el objetivo central es conseguir que tanto niños como niñas, adolescentes, varones y mujeres logren comprender el significado de su propia experiencia.